Saludos jóvenes, continuando con el desarrollo de contenido, vamos a seguir hablando acerca de los formatos utilizados en la gestión de mantenimiento. ¿Verdad? Vamos a ver una introducción a lo que son los formatos más importantes, como lo son la orden de trabajo, la ficha técnica y el historial de mantenimiento. En los videos anteriores hemos observado, ¿verdad?, la revisión de diferentes ejemplos. Hemos visto diferentes órdenes de trabajo, inclusive vamos a ver unos ejemplos de ficha técnica e historial de mantenimiento que pueden servir de gran impacto para poder monitorear el evento de un mantenimiento, ¿verdad? La verdad, el poder desarrollar, ¿verdad?, este tipo de técnicas de formato con el fin de llevar un mantenimiento adecuado es simplemente el hecho de rebajar los costos de mantenimiento y evitar costos mayores, ¿verdad?, cuando se tienen que realizar mantenimientos correctivos. Eso es lo primordial más que todo. El cual, ¿verdad?, cuando hablamos de mantenimiento correctivo, son costos muy elevados a diferencia de un mantenimiento preventivo planificado. Y lo que tratamos de evitar en lo posible de estar cambiando de equipos. También eso es otro aspecto muy importante, ¿no? Una empresa que esté rotando de equipo, quiere decir que está invirtiendo demasiado capital en venir y estar cambiando equipo, lo cual podemos ocupar ese financiamiento en otro proyecto de mejora continua y poder centrar nuestras inversiones en poder preservar el equipo, lo cual podría ser hasta súper más económico que estar invirtiendo, ¿verdad? Entonces, jóvenes, al final el documentar, ¿verdad?, todos los hechos, ¿verdad?, de una planeación es muy importante para poder asignar un mantenimiento productivo a los equipos, llevar un control y tener la información organizada para poder acceder a ella cuando más lo necesite. Prácticamente ese es el objetivo principal de llevar los registros. También es importante estar a la vanguardia, jóvenes, y utilizar estas herramientas que la tecnología nos está poniendo al alcance. O sea, ya no solo venir y llenar formatos, sino llevarlos a niveles de bases de datos y poder generar informes perspicaces para llevar un mejor control de monitoreo, percibir incidencias de indicadores, entre otras. ¿Ya? Entonces, prácticamente ese viene siendo el trabajo que nosotros tenemos como administrador y tenemos que de abastecernos de la información más confiable, ¿verdad? Como les mencionaba, jóvenes, entre los diferentes documentos tenemos la ficha técnica, la hoja de actividades de mantenimiento, las solicitudes de servicio, las órdenes de trabajo, informes de trabajo, supervisión de mantenimiento, requisas de materiales, salidas de bodega. Y aparte tenemos los formatos de programación de mantenimiento, como la programación anual, la mensual, la programación mensual en hora, la programación mensual en hora hombres de mantenimiento, y las hojas de registro de mantenimiento y la hoja de registro de tiempo de paro, que son documentos muy importantes. En el caso de los documentos de formatos para programación de mantenimiento, eso los vamos a ver en la siguiente unidad. Esta vez nos centraremos en las herramientas, en los formatos herramientas que aplicamos para inspección, monitoreo, seguimiento de las operaciones de mantenimiento, ¿verdad? Entonces, ¿qué es una orden de trabajo? Según la teoría, es un documento que mediante el cual se solicita, autoriza y registra las operaciones de mantenimiento y reparación de equipos. A ver, la orden de trabajo es un documento en el cual se da el visto bueno para que se ejecute un plan de mantenimiento. Recordemos de que en la fase inicial, por ejemplo, nosotros vamos a venir y vamos a identificar las operaciones principales de mantenimiento, ¿verdad? Una vez que tenemos las operaciones principales de mantenimiento, tenemos que hacer un manual de procedimiento, porque en base a ese manual de procedimiento, entonces nosotros vamos a poder calcular cuál es
el periodo en el que toca realizar esas actividades de mantenimiento. O sea, en este caso, el periodo que nosotros tenemos de los instructivos es de acuerdo a los tiempos de operación, ¿verdad? O el tiempo de uso que tiene el equipo. Ese tiempo de uso lo vamos a traducir a tiempo por jornada laboral para poder calendarizar en un tiempo, plan calendario, y programar todos estos días en fecha específica y horas específicas. Entonces, ¿dónde entra en juego la orden de trabajo? La orden de trabajo es cuando nosotros ya venimos de acuerdo a una programación, ¿verdad? O puede ser un mantenimiento correctivo y viene y se solicita un trabajo de mantenimiento, ¿ya? Entonces, está quien solicita el trabajo de mantenimiento. En este caso, yo lo que quiero implementar con ustedes, por lo general esto se llena desde cero. Se pone la indicación de la falla y todo. Pero si nosotros aprendemos a aplicar análisis de causa raíz e inclusive aplicamos la técnica de modo de falla, esto sería una herramienta muy fundamental para poder desarrollar, ¿cómo se llama? Manuales de procedimiento. ¿Por qué? De acuerdo al manual de procedimiento, en este caso, un manual de procedimiento bastante complejo, no como yo el que les pasé, porque es un manual de procedimiento a nivel estudiante, sino un manual de procedimiento muy complejo, lleva el detalle no solo de del paso a paso del que se va, de lo que se va a hacer, sino cuáles son los recursos y mandatos de ese trabajo de mantenimiento, quién es el responsable, quién lo autoriza, quién lo puede solicitar, cuáles son los recursos que se van a utilizar para ese trabajo de mantenimiento, ya sea catalogado por mano de obra, materiales, transportes, equipos y herramientas y subcontratos. Digamos que lo podemos catalogar por cualquiera de ese aspecto. Y de acuerdo a ese manual de procedimiento y de acuerdo a ese take-off, porque por ejemplo, hay muchas empresas que el manual de procedimiento solo viene y detalla cuáles son el paso a paso y puede tener un pseudocódigo donde amarren el take-off. El take-off es el detalle de los recursos que se van a necesitar, como yo les mencionaba, materiales, mano de obra, transporte, subcontratos, equipos y herramientas, un take-off, y aparte trae su presupuesto. Entonces, ya con esos tres documentos, yo ya puedo venir y hacer una programación adecuada. Lógicamente, cuando yo voy a hacer una orden de trabajo, si yo cuento con un manual de procedimiento, lógicamente yo ya no tengo que estar describiendo la operación de mantenimiento, sino yo ya me amarro a un manual de procedimiento y voy aterrizando cada uno de los requerimientos para la solicitud de acuerdo a ese manual de procedimiento de qué es lo que voy a hacer, porque yo ya lo tengo en una base de datos. ¿Ya? Entonces, la orden de trabajo puede ser de lo más simple, que es un documento donde se solicite solamente el tipo de trabajo, el área que lo solicita, las características del trabajo, quiénes son los responsables y se amarre al manual de procedimiento, a como también hay órdenes de trabajo de mantenimiento que traen ya el detalle de los recursos que van a utilizar y hasta el costo percibido. En muchos otros, la mayoría de las industrias, esto no está incorporado dentro de la orden de trabajo, sino es un orden de trabajo que viene y lo que hace es rinde la solicitud, pasa la autorización y registra el cumplimiento de las operaciones. Una vez que ya esto se culmina, la orden de trabajo debe tener la fecha de que se solicitó, la fecha en la que se autorizó el trabajo y la fecha en la que se realizó. Prácticamente esa es la finalidad del seguimiento de las operaciones de mantenimiento. Aparte, esta orden de trabajo va amarrada a una orden de solicitud de materiales, a una orden de demanda de mano de obra directa, ¿verdad? A una orden de trabajo por subcontrato, a una orden de salida de equipo, los cuales aparte llevan su detalle de costeo para poder definir cuánto vale la orden de trabajo de mantenimiento. Va en dependencia, ¿verdad? Muchas empresas cuando, por ejemplo, hay mucha área en juego y tienen una área de seguimiento y control de mantenimiento, lógicamente ven más útil el seguimiento por diferentes formatos y estar subdividiendo la información por la cuestión de que
Evitar el sigilo de los datos de tus procedimientos, por ejemplo, que no vean los costos de tus repuestos, por ejemplo, que los operarios no vean los costos del repuesto, que las áreas productivas no vean cuánto valen las horas de mantenimiento, las horas de trabajo de la mano de obra de mantenimiento, cuánto valen los insumos de mantenimiento por efectos de cualquier anomalía. Por ejemplo, ¿qué te puedo decir? Los robos. Mira, este material hay que simular un trabajo de mantenimiento para poder venir, obtener el producto, chanchullo, y después vienen y lo venden. Entonces, por cuestión de evitar todo ese tipo de anomalía, es que viene, se trabaja de esa forma. Entonces, casos en los que se usa una orden de trabajo. Lógicamente, las órdenes de trabajo se aplican para aplicar un proceso, ya sea de mantenimiento correctivo o mantenimiento preventivo a niveles de conservación o reparación. Recordemos que anteriormente vimos que estamos en los procesos de inspección, conservación y reparación. Entonces, los procesos de conservación y reparación ameritan una orden de trabajo. E inclusive, por ejemplo, en los procesos de conservación, en la parte de limpieza, sí se aplica una orden de trabajo porque a veces se requieren insumos, se requieren procedimientos y tal vez las limpiezas de los equipos llevan procesos sofisticados. Por eso aquí se aplican órdenes de trabajo. ¿Ya? Y por lo general se utiliza para dar el seguimiento a los equipos, ¿verdad? Que tenemos que presupuestar el costo de mantener el equipo, sobre todo. ¿Verdad? Aquí tenemos, por ejemplo, equipos de instalaciones mecánicas y eléctricas, equipos de oficina, equipos productores y consumidores. O sea, si yo me pongo a venir y a señalar en todo rubro de la industria, inclusive, por ejemplo, por ejemplo, Nicaragua, que es una empresa comercial, ¿verdad? Que es un país comercial que prácticamente resalta operaciones logísticas de abastecimiento, sedis y tiendas de conveniencia. Lógicamente, la aplicación de las órdenes de trabajo se van a aplicar a sus activos más frecuentes, por ejemplo, las mantenedoras, aire acondicionados, estanderías, montacargas, camiones repartidores, sistemas de cómputos, entre otros. Entonces, de acuerdo a cada rubro, vos podés venir y estar aplicando. Si vos querés centralizar y llevar, por ejemplo, y es lo que yo les digo, todo va en pro de los objetivos de la compañía. Si a la compañía no le interesa llevar el seguimiento del equipo de cómputo y muebles de oficina, entonces, lógicamente, ahí no se toman en cuenta para poder darle un seguimiento por órdenes de trabajo. Ya, pero a él lo que le interesa son los bienes productivos de su empresa. Entonces, prácticamente son los que van a llevar el seguimiento o monitoreo a través de órdenes de trabajo. Ya, porque a él no le interesa el mobiliario ni el equipo de cómputo. Pero si estamos en una empresa donde él quiere llevar el seguimiento de todas las actividades de mantenimiento que vinculan en todos los activos asociativos al recurso de amparo productivo de la compañía, entonces ahí sí tenés que venir y desarrollar este tipo de estudios. ¿Ya? Entonces eso es algo muy importante. Por ejemplo, aquí vamos a ver un pequeño ejemplo. Aquí tenemos las órdenes de trabajo, perdón. Por ejemplo, aquí tenemos una orden de trabajo, tenemos fechas, ¿verdad? La orden de trabajo, el área, la ubicación física, el teléfono, ¿verdad? El equipo o la instalación a la que se le va a dar mantenimiento, marca, modelo, ¿verdad? Serie y el código. Y si tenemos el ICGM, mucho mejor. Por ejemplo, en los modelos de trabajo que yo he aplicado, donde yo he hecho consultoría, yo he tratado de desarrollar manuales de procedimiento. En este caso, por ejemplo, en la descripción de la falla que se presentó, yo pongo el código del manual de procedimiento para ese modo de falla. Por ejemplo, en este caso es la descripción de la falla funcional. E inclusive, prácticamente lo que define no es la falla funcional, sino es el modo de falla que se genera en el momento. Entonces, si en este caso es un mantenimiento correctivo, lógicamente yo voy a definir el
código de manual de procedimiento que resuelve o da solución a esta falla generada por esta situación o por esta causa general. Ya, y solo pongo su descripción y no tengo que estar llenando porque va de acuerdo a un manual de procedimiento. Por ejemplo, para personas que no manejan codificaciones de los manuales de procedimiento, por ejemplo, simples mortales como las gerencias de producción, alta gerencia, puedes poner tu código de manual de procedimiento y poder describir en general qué es lo que está sucediendo para que los simples mortales de las demás áreas puedan tener acceso a la información concreta de lo que se va a realizar. Pero si quieren ya mayor información a detalle, esto puede ir amarrado a un manual de procedimiento. ¿Ya? Entonces está quien lo solicita, la fecha en que lo solicita con su firma y sello. En este caso puede ser que lo solicite el jefe de mantenimiento o el dueño o el usuario de la máquina, ¿verdad? En este caso está el sello y firma de quien lo recepciona, ¿verdad? Este solo tiene, por ejemplo, una solicitud y la firma y recepción y un autorizado. Hay órdenes de trabajo que hasta tienen 4, 5, 6 firmas de aprobación. Por ejemplo, quien lo solicita, el que lo recepciona, el que lo autoriza, después la firma del trabajo realizado. ¿Verdad? Eso hay que tomar importancia en ese aspecto. Después, una vez que se elabora el trabajo, bueno, después viene el diagnóstico técnico. Aquí se describe la falla funcional y aquí en el diagnóstico técnico se describe la falla funcional. Entonces no es una orden de trabajo de mantenimiento sencilla. Aquí prácticamente divide la falla funcional, define cuál es el problema de funcionamiento. Entonces aquí solo hay una descripción. Y en el diagnóstico técnico viene y define qué es lo que está pasando, cuál es el modo de falla y cuál es el tratamiento que se va a realizar, quién va a ser el responsable de mantenimiento, la fecha de mantenimiento, el tipo de atención y la prioridad. Si nosotros tenemos un manual de procedimiento, esto ya cambia, podemos poner la descripción de la falla funcional y aquí ponemos el diagnóstico y en el tipo de tratamiento que se va a realizar podemos poner el código de un manual de procedimiento de una actividad correctiva que tal vez hayamos realizado. Como el caso de nosotros no es venir y también definir los mantenimientos correctivos, pero sí tenemos que dar preámbulos para poderle darle seguimiento a la realización de estos mismos. ¿Por qué? Porque después vamos a tratar de venir y definir si estos pueden pasar a ser mantenimientos preventivos de algún modo o poder venir y permitirnos desarrollarlos como mantenimientos correctivos programables. Ya, entonces, en este caso, no es que vamos a seguir al fe y a la línea las disposiciones de un ejemplo que está a continuación. Esto se tiene que adaptar a las condiciones y necesidades de la empresa en las que estén trabajando. Y por eso, desde este entonces, ustedes tienen que ya ir definiendo o desarrollando sus manuales de procedimiento, por ejemplo, sus diferentes formatos, principalmente la orden de trabajo. ¿Por qué? Porque vamos a pasar un periodo de revisiones en el cual vamos a evaluar el seguimiento y el control de todos los procesos operativos que ustedes están imputando en su proyecto. Lógicamente, está el responsable, está la descripción del trabajo de mantenimiento, que en este caso puedes describirlo, y lógicamente aquí, en este caso, poner el código de tu, ¿cómo se llama? Manual de procedimiento. Ojo, aquí podemos tener un manual de procedimiento muy distinto a este, porque prácticamente aquí define el trabajo de procedimiento. En este caso, en el diagnóstico pudo haber sido por una inspección. Entonces, pues, aquí podemos señalar de que en el diagnóstico se realizó por la inspección número tal o por el código de inspección número tal. ¿Ya? Para que ya podamos llevar seguimiento de las diferentes responsabilidades imputadas. Una vez que describimos el trabajo de mantenimiento, está la fecha de inicio de la gestión de mantenimiento, la fecha de término, la garantía del servicio, o sea, cuánto tiempo tiene la garantía y el costo. Lógicamente, aquí solo se pone el dato total del costo.
y las recomendaciones de mantenimiento. Por lo general, la orden de trabajo que yo propongo, discúlpenme un momentito que tengo un problema en el sistema. Disculpen, jóvenes. Lógicamente a esto debe ir una hoja adjunta del detalle de la recepción, o sea, del consumo de materiales que realizó esta operación de mantenimiento, también la cantidad de horas hombres que realizó y todos los insumos de mantenimiento que se utilizaron. Total, al final esto tiene un costo y se calcula el total. Ese total tiene que ir aquí preestablecido y tiene que ir adjunto a la orden de trabajo. Y lógicamente están las recomendaciones del mantenimiento. Prácticamente es una hoja muy completa, práctica, ¿verdad? Y recomiendo la implementación de ella, solo agregarle algunos cambios de los que hemos previsto a continuación. Permítanme, solo estoy modulando aquí. Ok. Entonces, aquí tenemos el listado de lo que se escribe en la orden de trabajo. Por ejemplo, están aquí la fecha, la dependencia del solicitante, el área usuaria, o sea, el área donde está ubicado el equipo, la ubicación física en sí. Por ejemplo, el área usuaria debería ser el departamento. La ubicación física es el área, el nombre del área que tiene dentro de la distribución de planta. Eso es muy importante. El teléfono o la extensión del área de realización, ¿verdad? La marca, el modelo, el nombre del equipo, todos los datos acordes al equipo, el código patrimonial del equipo y lógicamente interesante sería poner su código de máquina de acuerdo a la nomenclatura del ICGM. La descripción de la falla funcional, ¿verdad? Descripción de la falla de funcionamiento, la firma del solicitante, la fecha del servicio, ¿verdad? Entonces, ya con todo eso, yo puedo venir y, por ejemplo, ir registrando en una base de datos y puedo venir identificando, por ejemplo, en el caso, aquí, por ejemplo, tenemos las fallas funcionales. Yo puedo filtrar todas las fallas funcionales que acorde a estos tipos de equipos que han venido ocurriendo y yo puedo ver análisis de cada cuántos meses tengo estas incidencias de trabajos de mantenimiento. Por ejemplo, puedo medir la fecha de solicitud y la fecha en que me autorizaron el trabajo, si está eficiente la burocracia administrativa para aprobar o la burocracia financiera para aprobarme los proyectos. También puedo darle un seguimiento a los tiempos entre mantenimientos, porque recuerden, tiempo de inicio, fecha de inicio y fecha de término del plan de mantenimiento. Entonces yo puedo llevar un seguimiento a través de ahí y medirlo de acuerdo a lo que yo planifiqué, de acuerdo a mi manual de procedimiento. Estas órdenes de trabajo culminan en 5 horas, pero o tienen un día de implementación y mira, esta se implementó en 3 días, ¿ya? O según mi manual de procedimiento, la fecha, el tiempo de autorización una vez que se hace la solicitud es de 15 a 10 días y este supera los tiempos. Hay que averiguar por qué estamos autorizando demasiado tarde los trabajos de mantenimiento. El costo, podemos venir y filtrar y hacer un match, lo planificado con lo ejecutado. Es muy importante porque la orden de mantenimiento prácticamente puede medirlo de esa forma. Lógicamente, yo opto por las órdenes de trabajo de mantenimiento donde tienen trabajos más secuenciales. Por ejemplo, yo vengo y anclo el código de la orden de trabajo de mantenimiento con el detalle de los recursos o los insumos que yo estoy adjudicando a esa orden de trabajo de mantenimiento. De tal manera yo puedo hacer una matriz de costos de mantenimiento donde yo tengo los diferentes trabajos de mantenimiento, los diferentes, por ejemplo, manuales de procedimiento, lo que se presupuestó, vengo lo que se planificó y lo puedo medir ya sea por materiales con materiales, puedo medir la eficiencia de mano de obra con mano de obra y los diferentes rubros de los insumos que se van aplicando para la realización de esta orden de trabajo de mantenimiento. Y puedo hacer análisis de variaciones que estoy dejando de planificar, que incluso
por ejemplo, puedo llevarla a un nivel más detalle, meterlo a nivel de tornillos, tuercas, litros de aceite, repuestos por unidades, pares, y lógicamente, una vez que yo ya tengo ese seguimiento, yo ya puedo observar, mira, de acuerdo a mi presupuesto, a mi take-off, yo tengo para este, por ejemplo, lubricado de este equipo eran 2 litros y se gastaron 4 litros. Entonces, ¿qué pasó allí? Hay que revisar, hay que preguntar, ahí es donde se le dan los seguimientos, porque puede ser que te estén robando los insumos de mantenimiento y no te des cuenta. Y a través de un seguimiento, vos podés valorar las variaciones e investigar por qué estamos aumentando o disminuyendo las cantidades de acuerdo a lo que se proyectó. Por ejemplo, aquí tenemos el costo del servicio. Esto es el reverso de la orden de trabajo. Miren, este es el modelo. Ya. Entonces, en esta parte vamos a agrandar un poquillo, ¿verdad? Aquí están los otros elementos, los repuestos y accesorios y materiales, mano de obra, importe total, firma y sello del jefe de mantenimiento, firma y sello del jefe de taller. En el caso, este tipo de firmas, por ejemplo, podemos tener una organización de mantenimiento centralizada donde tenemos un jefe de mantenimiento, un jefe de aprobación de trabajos de mantenimiento, un taller y tenemos un jefe de cuadrilla y debemos colocar todas las aprobaciones de los involucrados que realizaron estos distintos trabajos de mantenimiento. Entonces, por lo general, en mi tipo de formato, esto yo lo incluyo dentro de la portada principal. Pero, por ejemplo, este formato presenta 2 caras. Por ejemplo, ahora que recuerdo, yo creo que este es un formato que utilizaba en una empresa que hacen aceite, ¿verdad? Que tenía formatos muy atractivos, muy buenos. Pero ¿cuál era el problema? No los llenaban. Se hacían los trabajos, ahí quedaban los papeles, tenían la bodega llena de talonarios con estos formatos que nunca se llenaban. Entonces, ¿qué era un problema? Un problema de disciplina. ¿Qué se implementó 5 veces? Implementar disciplina en los trabajadores, que llevaran orden, que llenaran los registros, imagínense. Porque no podían sostener información porque solo se hacían los trabajos y no se sabía qué trabajos eran los que se estaban cumpliendo y no se les daba seguimiento. Por ejemplo, en esta parte, aquí tenemos las cantidades, unidades de medida, la descripción, marca, valor unitario, el valor total y el costo total. En esta parte, aquí están metiendo repuestos, accesorios, materiales, todo lo que son los insumos de mantenimiento. E inclusive tenemos la mano de obra. ¿Qué pasa aquí? Aquí podemos venir y ser un poco más detallados. Por ejemplo, yo tenía una base de datos, por ejemplo, un cuadro completo, donde, por ejemplo, todos los recursos tenían un código. Y lógicamente dentro de la base yo tenía mi código de todos los insumos de mantenimiento. Déjenme ver si puedo enseñarle ese software que utilizaba para poderle darle seguimiento. Lo aplicaba para la parte de administración de proyectos y también lo aplicaba para la parte de gestión de mantenimiento. Vamos a ver si lo encuentro y lo podemos dar una revisadita. El detalle es de que yo venía y ellos ya tenían un código. Entonces, ese código de material o ese código de recursos, le denominaba, él ya tenía una base de datos, ya estaba adjudicado y él ya tenía asignado, por ejemplo, yo tenía aceite, ya sabía que era insumo material. Por ejemplo, horas de taladro, por ejemplo, taladro, 2 horas, por ejemplo, el alquiler, 2 horas que yo utilicé ese taladro ya era equipos y herramientas, ya. Por ejemplo, reparación de disco, es mano de obra porque es el tiempo, hora hombre, lo tenía unidad de medida, hora y le daba un precio. Entonces yo todos esos datos los metía a conjunto y lógicamente él iba llenando y calculaba el costo. ¿Qué pasa? Cuando yo sacaba los reportes, yo podía hacer mi consulta. Yo no sé si ustedes vieron Visual Fox Pro en programación 2. Ahí ustedes aprendieron a hacer una base de datos y hicieron sus programitas ahí, sus programitas loquitos. Entonces, en ese punto, ustedes me imagino que tal vez aprendieron a hacer sistemas de facturación,
sistemas de, ¿cómo se llama? Pago, creación de recibo, cálculos de IVA, lo que sea. Entonces, ese tipo de software, de ejercicios de programación, trabajan con el lenguaje Visual Basic. Ese lenguaje Visual Basic se aplica a los software, por ejemplo, cuando nosotros aplicamos macro en Excel, porque nosotros podemos hacer una base de datos en el mismo Microsoft Excel, perdón, a través de macro, mucho más detallado. Pero Microsoft Access es un gestor de base de datos. Prácticamente, Microsoft Access es la versión de Microsoft del software de Visual Basic, ¿ya? Entonces, en ese sistema ustedes pueden hacer lo mismo que hicieron en Visual Basic, en el programa de Visual Fox Pro, creo que se llama el programa, ¿ya? El programa se llama Visual Fox Pro. Entonces, prácticamente es la versión de Microsoft de Visual Fox Pro. Entonces, en ese software se desarrolló una base de datos y lógicamente yo tenía mis órdenes de trabajo, les daba seguimiento, se aplicaba y lógicamente una vez que se estaba aprobado y todo, se ejecutaba, se daba clic y esto ya iba generando un costo percibido dentro de mi base de datos. ¿Qué pasaba? Lógicamente al final de mes yo generaba mis reportes de consumo de insumos, cuánto se gastó de mano de obra, cuánto se costó de materiales para las operaciones de mantenimiento, por ejemplo, cuánto es el déficit de acuerdo al presupuesto, cuánto es el déficit, porque tenía que dar seguimiento de acuerdo al presupuesto y de acuerdo al cumplimiento de la tarea, porque tenía que dar fe si por ejemplo, se hacían las reparaciones y se tenía que volver a reparar el equipo porque la reparación que se hizo no funcionó. Entonces se contaba como retrabajo de la misma orden de trabajo, porque no podía crear una nueva orden de trabajo. O se hacía una nueva orden de trabajo, pero se anclaba al trabajo planificado de mi planeación estratégica. Entonces, a la hora de vincular los manuales de procedimientos imputados dentro de mi programa, lógicamente él me estaba dando el seguimiento de cuáles eran los desfases que iba teniendo de acuerdo a mi planificación. Ya, entonces esta parte es muy importante para la gestión de operaciones dentro del departamento de mantenimiento. Entonces, muy interesante, ¿verdad? Entonces tenemos, ¿verdad? Entonces, ¿cómo trabaja el flujo de la orden de trabajo? ¿Verdad? Aquí tenemos un inicio, ¿verdad? Este es un flujograma muy interactivo donde tenemos, ¿verdad? Que el usuario, por ejemplo, aquí se ve el dibujito donde la máquina se dañó, ¿verdad? Hay que solicitar un mantenimiento preventivo o una reparación, ¿verdad? En el caso, por ejemplo, cuando ya tenemos un mantenimiento preventivo programado, lógicamente quien gira las órdenes de trabajo es el que está dándole seguimiento al programa anual de mantenimiento. Él va dándole, mira, el sistema le da una alerta o un sistema de plan calendario, mira, ya te toca solicitar este trabajo del mantenimiento con el código tal, de acuerdo al manual de procedimiento. Entonces él ya viene, hace la solicitud. En el caso de que hay un fallo de una máquina, lógicamente él puede generar una orden de trabajo de una inspección, porque están las inspecciones que se hacen programadas como rutina y están la inspección para la valoración de la falla. Entonces, la inspección para la valoración de la falla, lógicamente, debe tener una orden de trabajo para poder generar un diagnóstico. Algunas empresas vienen, solo llaman al personal de mantenimiento para que hagan la inspección, porque eso son parte del día a día, no se le da seguimiento porque solo revisa, hace la evaluación de nodo de falla, indica el diagnóstico y de acuerdo al diagnóstico vincula cuál es la operación de mantenimiento correctivo que hay que realizar y si tiene manual de procedimiento, solo se vincula. Lógicamente, no todas las operaciones correctivas están dentro de un manual de procedimiento, porque, o sea, a la hora de venir y levantar la sábana de situaciones, lógicamente
Tal vez en ese tiempo la máquina no presentaba ese tipo de síntomas. A medida que pasó el tiempo, este es un síntoma nuevo, hay que darle solución. En el caso del mantenimiento preventivo, sí y solo sí, todas las incidencias de mantenimiento preventivo deben tener su manual de procedimiento, porque se supone que es un que es un mantenimiento preventivo, está planificado y sabes con antelación cada es el nivel de periodicidad que se debe tener, que prácticamente son las operaciones de conservación del equipo. ¿Ok? En el caso de los mantenimientos, de las reparaciones que tengan que ver con mantenimiento correctivo, contingente y mantenimiento correctivo programable, lógicamente ahí sí puedes tener una sábana, un abanico de incidencias, pero pueden ocurrir incidencias que nunca han ocurrido o que varían de una situación normal porque tienen un nodo de falla diferente. Entonces, en ese aspecto, lógicamente se hace la orden de trabajo, se hace el trabajo de mantenimiento, ¿verdad? Se hace el llenado de la orden del usuario, ¿verdad? Se hace todo el procedimiento que tenemos aquí, ¿verdad? Y lógicamente, en base a esa orden de trabajo generado, se hace un manual de procedimiento que ya después, en próximos trabajos, ya garantizamos esos repuestos. ¿Por qué pasa? Porque tal vez en una operación nueva no teníamos esos repuestos, se dañó la máquina, tuvimos que esperar tiempo porque como no estaba contemplado, es un mantenimiento contingente, entonces nosotros pues hay que buscar los equipos, hay que buscar el especialista, ok, pues se solucionó. Ahora hay que estar preparado para este tipo de anomalías. Hacemos un manual de procedimiento, valoramos las exploraciones de autorizaciones, procedimientos, protocolos, compras, abastecimientos, técnicos, reparación, lo que sea, y ya tenemos un plan de nodo y ya lo incluimos dentro del sistema de nodo de falla o dentro de nuestro árbol lógico. Ya, entonces ya tenemos una evaluación de la situación y a la hora que ocurren las incidencias de falla es mucho más fácil detectar si este está ocurriendo. ¿Ya? Entonces, los procedimientos van variando de acuerdo al protocolo de la empresa. Por ejemplo, aquí tenemos un flujograma sencillo donde, por ejemplo, se encuentra la falla, se llena la orden de trabajo por el usuario, la oficina lo recepciona con una copia, ¿verdad? Estos son protocolos de recepciona con una copia, prioriza y deriva el equipo según cuente con los recursos adecuados, porque ok, está la orden de trabajo y a quien le toque aprobar, lógicamente tiene que aprobar la disponibilidad de repuestos, la disponibilidad de insumos, la disponibilidad de los técnicos. Por ejemplo, aquí es donde la parte donde el que aprueba los trabajos, las órdenes de trabajo, aplica lo que es el ICGM, porque él puede venir y tal vez en el día recibió 7 solicitudes de órdenes de trabajo. Entonces, ¿qué pasa? Voy a aplicar ICGM aquí, porque están órdenes de trabajo de acciones preventivas, órdenes de trabajo de, de mantenimientos contingentes, órdenes de trabajo de correctivos programables, órdenes de trabajo de inspecciones especiales, órdenes de trabajo de calibraciones y mantenimiento. Entonces, ok, vamos a hacer y vamos a aplicar el ICGM, por eso es importante que dentro de la solicitud y la descripción del equipo llevemos nuestro código de máquina y en la descripción del trabajo de mantenimiento, en la orden de trabajo, sería muy bien importante, por ejemplo, es cierto, en esta parte donde nosotros definimos la descripción del trabajo de mantenimiento, podemos aplicarle un código de trabajo a esa, ¿cómo se llama? A ese trabajo de mantenimiento. Y si el formato es lo suficientemente elocuente con el sistema ICGM, ya por defecto, una vez que ingrese la codificación de ese trabajo de mantenimiento, él ya te puede calcular lo que es el ICGM de ese trabajo. ¿Ya? Está muy interesante, pues, el desarrollo de esta orden de trabajo y miren lo significativa que se ha vuelto, ¿ya? Entonces aquí en esta parte es donde aplicamos ICGM. Una vez que tenemos ICGM ya empezamos con los protocolos, subcontratamos un servicio o vamos al taller, porque por ejemplo, si como en el caso de la empresa donde yo trabajo, lógicamente donde apruebo los trabajos, yo mando a llamar a los técnicos. Por ejemplo, si se me daña el montacarga y se me daña el camión, yo aplico ICGM y me define que el camión tengo que repararlo primero.
Entonces yo ya subcontrato, hago las aprobaciones necesarias para realizar ese trabajo de mantenimiento y hago el procedimiento que peculiarmente siempre les explico. ¿Ya? Lógicamente, una vez que se da la aprobación, la oficina de mantenimiento verifica los trabajos, porque ok, viene el trabajo, realiza el mantenimiento, lógicamente debe haber un supervisor, porque hay sello. Primero, la persona que solicitó el trabajo tiene que dar fe que ese trabajo se hizo. Segundo, el taller tiene que dar fe que el trabajo se hizo y que quedó funcionando la máquina. Y lógicamente el usuario recepciona el equipo con su orden de trabajo, con una copia, ya con el sello de realización, dándole seguimiento a esa operación. Lógicamente, este flujograma puede ser más corto o mucho más complejo. Va a depender, perdón, va dependiendo de las características o la burocracia que tenga la misma compañía o las diferentes áreas o diferentes tipos de organizaciones que tenga la compañía. Recuerden, hay dos tipos: la organización centralizada de mantenimiento y la organización por área. Y existe la organización mixta y va en dependencia de cómo esté organizada la empresa para poder realizar este flujo de actividades. ¿Quiénes son los responsables de su uso? Lógicamente, los jefes de mantenimiento, ya que primero ellos la usan para llevar el control de sus trabajos de mantenimiento, llevan el registro y, ¿verdad? Y pueden autorizar y dar seguimiento a las aprobaciones pertinentes a su año de planificación. Los jefes de abastecimiento, muy importante, porque si tenemos un almacén, lógicamente, para entregar, o sea, si yo tengo mi almacén, por ejemplo, y tengo a mi cargo todos los productos, los insumos de mantenimiento, yo no puedo venir y esperar a un operario, necesito clavos, necesito aceite, necesito una tabla y entregarle el producto a los escocidos. No, debe haber un seguimiento, un control, porque puede estar robando esa persona o puede estar mal utilizando. Puede ser de que tal vez él dañó deliberadamente el producto, el equipo, y quiere buscar cómo darle solución a espaldas de las partes que autorizan este tipo de trabajo. Ya, porque si alguien viene y daña un equipo deliberadamente por andar jugando, por ejemplo, en el almacén, andaban jugando a Toretto de Rápido y Furioso y pegan contra una pared y dañan el tanque, lógicamente lo primero que voy a hacer es sancionar y cobrarle la reparación de ese equipo. Entonces hay muchas personas que buscan diferentes artimañas para poder venir y salvaguardarse. El detalle es de que es muy importante, por ejemplo, para los responsables, los jefes de abastecimiento, que son los que controlan el stock, no solo de mantenimiento, sino de las demás áreas de la empresa, ¿verdad? Para poder llevar el control de lo que van entregando. Por ejemplo, ellos llegan con sus solicitudes una vez que se genera el orden de trabajo, se aprueba, ya se hace una solicitud de materiales. Y esa solicitud de materiales se aprueba de acuerdo a la orden de trabajo, y de acuerdo a la orden de trabajo vienen y se solicita, y ya viene, ya se sella, firma y se entrega de acuerdo a una orden de trabajo. Entonces, a la hora que te digan como jefe de abastecimiento, y hey, ¿cuánto fue tu rotación? De todos los insumos de mantenimiento se movió del stock anterior un 55%. ¿Y por qué? Ah, bueno, aquí están todos los trabajos de mantenimiento que se realizaron de acuerdo a las recepciones. Estas entregas se hicieron para este trabajo, estas entregas se hicieron para esta área, estas entregas se hicieron para esta área, aquí la autorizó, aquí quien lo solicitó, los encargados de ejecución, etc. Entonces es muy importante. Los jefes de talleres, porque lógicamente son los que realizan el trabajo de mantenimiento. Ventajas, jóvenes. Prácticamente ya se las vine mencionando. Podemos llevar un mejor control de la información, podemos llevar un control de los servicios prioritarios, jugar al ICGM dentro de la gestión operativa de las aprobaciones de estas órdenes de trabajo, medir lo planificado versus lo ejecutado, controlar los trabajos de mantenimiento, estar al pendiente de ellos. Perdón, proseguimos. Aquí tenemos las diferentes ventajas para la oficina. Control y seguimiento, ya se los mencioné. Control de las
horas de trabajo, las reparaciones, yo puedo controlar. Ese es un punto importante porque yo ahí, a través de las órdenes de trabajo, yo puedo venir y hacer un análisis mensual de las horas de trabajo que pasan ocupados los diferentes talleres, ¿ya? Y puedo calcular tiempo ocio, puedo calcular, por ejemplo, la capacidad efectiva de mi personal de mantenimiento, la eficiencia real, efectiva de mi personal de mantenimiento. Puedo hacer análisis de rendimientos con esas horas vinculadas, porque yo doy un seguimiento. Ustedes recuerden que tengo una jornada laboral efectiva y tal vez me pidieron horas extra. Wow, me pidieron horas extra, déjame ver. Mira, me pidieron horas extras, pero tienen un desfase de ocio por día de 4 horas. ¿Qué es esto? Entonces ya empezaste a tomar carta en el asunto. ¿Qué está pasando? ¿Cuál es el bacanal que se están tomando? También el ordenamiento de la información, realizar estadísticas, que ya se lo mencioné. Racionalización de los gastos, puedo medirlo, ver dónde puedo ahorrar. Y pasamos a lo que es la ficha técnica. Permítanme.